Muy buenas a todos, bienvenidos a este último video sobre técnicas de conteo en nuestro canal de Matemática Discreta. Hoy nos toca cerrar con esta serie con un tema muy importante en lo que refiere a las técnicas de conteo, que es el tema de las combinaciones. Ya pasamos por los principios más básicos, como el principio de la suma, el del producto, el principio de inclusión-exclusión. En el video anterior vimos las permutaciones, estas formas de seleccionar colecciones ordenadas. Nos toca considerar las combinaciones, que ya mismo me dispongo a contarles de qué se tratan. Como siempre, empezamos con un problemita disparador como excusa para introducir un nuevo objeto a contar. ¿Recuerdan del primer video el problema de elegir un representante del área de programación? Supongamos que se deben elegir ahora dos representantes en lugar de uno solo del área de programación para la formación de una comisión universitaria. Se puede elegir o bien un profesor del área o bien un investigador con dedicación exclusiva. La pregunta es de cuántas formas se pueden elegir los representantes si hay 4 profesores, 5 investigadores con dedicación exclusiva y 2 profesores que también son investigadores con dedicación exclusiva. Antes ya habíamos podido deducir que si llamábamos P al conjunto de los profesores del área y al de los investigadores con dedicación exclusiva, el cardinal de esta unión puede calcular como decir que el conjunto en el cual vamos a estar realizando nuestro experimento es un conjunto de 4 más 5 menos 2, o sea 7 elementos. El cardinal de nuestro conjunto, el conjunto que estamos estudiando, tiene 7 elementos, es decir, el cardinal es 7. Al hacer esta selección, lo que tenemos que preguntarnos es qué tipo de objeto matemático queremos contar. Como siempre, al comenzar a resolver un problema de conteo, lo primero, lo más conveniente es preguntarnos qué tipo de objeto matemático podríamos contar o deberíamos contar. Bueno, básicamente tenemos que hay que seleccionar 2 representantes. No hay orden, es decir, es lo mismo elegir el profesor 1 y el profesor 2 que el profesor 2 y el profesor 1, es decir, el orden aquí en la selección no es relevante y no hay repetición en la selección, es decir, no se puede elegir 2 veces al mismo representante, queremos representantes distintos, con lo cual lo que estamos queriendo contar son subconjuntos con un cardinal dado, es decir, de nuestro conjunto original P unión I queremos conjuntos a sub 1, a sub 2, etcétera, no sé cuántos a sub n, tales que a sub i, el cardinal de a sub i, sea 2 para todo i. Eso es lo que queremos contar. Hemos encontrado el tipo de objeto matemático que queremos contar. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo contamos? Así que, como decía recién, en nuestro caso queremos seleccionar de un conjunto de 7 elementos todos los subconjuntos posibles de 2 elementos. ¿De cuántas formas podemos realizar la selección? Como no sabemos contar objetos matemáticos sin orden, a lo mejor podemos utilizar un artificio para utilizar los objetos que sí sabemos contar. Pensemos en que cuando estamos contando permutaciones, podemos dividir el proceso en 2 etapas. Cuando queremos una permutación de R elementos a partir de un conjunto con N elementos, podemos primero seleccionar el subconjunto de R elementos que queremos ordenar y luego ordenarlo. Es decir, una vez que ya está seleccionado el subconjunto, uno tendrá permutaciones de R, formas de cambiar el orden o de establecer un orden sobre dicho conjunto. Es decir, nuestras permutaciones de n elementos tomados de R sin repetición se pueden dividir en
esto que nosotros queremos contar, X. Esta sería la cantidad de subconjuntos con R elementos por la cantidad de permutaciones de R elementos, de R tomados de R. Sabemos cómo contar esta cantidad de permutaciones de N elementos tomados de R y sabemos cómo contar las permutaciones de R elementos. Con lo cual, esto que estamos queriendo contar está dado por cantidad de permutaciones de N elementos tomados de R dividido las permutaciones de R. Es decir, insisto en esto, la forma de contar subconjuntos podemos deducirla como una parte del proceso de contar permutaciones. Esto que acabo de hacer es lo que vamos a ver ahora en este slide. Solo conceptualizo que una R combinación de un conjunto es un subconjunto de este cuyo cardinal es igual a R. Para deducir una forma de contar combinaciones es necesario notar que las permutaciones de N tomadas de R es igual al producto de las combinaciones de estas R combinaciones por las permutaciones de R. Esta es la cantidad de subconjuntos con R elementos, también cantidad de R combinaciones. Combinaciones es un sinónimo de subconjuntos con R elementos. Así que por lo tanto, la forma de calcular estas combinaciones es lo que escribimos en el slide anterior. Desarrollándolo, nos queda, se puede calcular como el factorial de n dividido el producto del factorial de r por el factorial de la diferencia entre n y r. Y otra forma con la que se suele denotar a esta cantidad de r combinaciones es como un par, como una especie de vector columna de dos componentes. Y en realidad tiene más que ver con las fracciones. Esto se llama numerador, de la misma forma que en las fracciones, y denominador. Pero en realidad se refiere a R combinaciones. Ahora vamos a ahondar un poquito en esta notación con el paréntesis. Con lo cual, en nuestro problema de elegir dos representantes, vamos un poquito para atrás. Estábamos aquí. La cantidad de selecciones posibles de dos representantes estará dada por la cantidad de combinaciones de 7 elementos. 7 era nuestro conjunto del cual seleccionábamos los elementos, tomados de A2 porque queremos elegir dos representantes. Con lo cual tendremos una cantidad de factorial de 7 dividido factorial de 2 por factorial de 7 menos 2. Esto es 7 por 6 por 5 factorial dividido 2 por 5 factorial, con lo cual tenemos 21 formas de elegir dos representantes a partir de los 7 posibles que teníamos para seleccionar. Avancemos entonces un poquito más. Una identidad muy interesante sobre las combinaciones, las R combinaciones, es la famosa identidad de Pascal. Es una identidad muy útil que relaciona números combinatorios, podríamos decirlo de cierta forma, consecutivos en el triángulo de Pascal. No me quiero liar mucho con el triángulo de Pascal porque hay un video muy lindo de derivando que se los dejo en las tarjetas, pero es una identidad muy útil que hasta la podemos demostrar. Vamos a demostrarla. Lo que dice la identidad de Pascal es que
el número combinatorio con numerador n, denominador r, es decir, la cantidad de combinaciones de n elementos tomados de AR, es igual que la cantidad de combinaciones de n-1 elementos tomados de AR más la cantidad de combinaciones de n-1 elementos tomados de AR-1. Bueno, vamos a demostrarlo partiendo del lado derecho y llegando al lado izquierdo. n-1 tomados de AR más n-1 tomados de AR-1. Si uno aplica sencillamente la definición de combinaciones, tendrá el factorial de n-1 sobre el factorial de r por el factorial de n-r-1. Y este segundo número combinatorio, por definición también, será igual a l-1 factorial sobre r-1 factorial dividido n-1 menos r-1, es decir, n-1 menos r más 1, es decir, n menos r factorial. Bueno, acá solo resta hacer un común denominador. El común denominador aquí será r factorial, que notemos que r factorial es r por r-1 factorial, así que poniendo r factorial ya estamos abarcando r-1, y n-r-1 factorial y n-r factorial nos quedará n-r factorial. Así que haciendo simplemente esta suma de fracciones, tendremos n-1 factorial por n-r más n-1 factorial por r. R factorial, n-r factorial. Podríamos aplicar un factor común, n-1 factorial. Y por aquí nos quedará n-r más r. Con lo cual esto es r menos r más r es 0. N por n-1 factorial es n factorial. Y esto simplemente es el desarrollo, la definición del número combinatorio n sobre r. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Bueno, y esta identidad de Pascal también se puede utilizar en este otro teorema, otro teorema muy importante, sobre el desarrollo de las potencias de un binomio. Para n entero no negativo, el desarrollo de la potencia enésima del binomio a más b está dada por esta fórmula. A más b a la n es la sumatoria para i igual 0 hasta n del número combinatorio n sobre i, es decir, la cantidad de combinaciones de n elementos tomados de a i, por el primer monomio del binomio a la n menos i por el segundo monomio b a la i. Los coeficientes del desarrollo enésimo son los mismos que la enésima fila del triángulo de Pascal. Y por este teorema, los n sobre r también reciben el nombre de coeficientes binomiales, porque son los que acompañan al desarrollo de los términos de la potencia de un binomio. La demostración es muy linda, muy sencilla, sale por inducción y por identidad de Pascal, es la identidad que acabamos de mostrar, pero como es tan sencilla, vamos a quedar a cargo del alumno. Bueno, hagamos otro problema. En un departamento hay 10 hombres y 15 mujeres. ¿De cuántas maneras se puede formar una comisión de 6 miembros si debe haber igual número de hombres que de mujeres? Este problema sencillamente sale con una combinación entre el principio del producto y la cantidad de R combinaciones. Sencillamente podríamos pensar en primero queremos elegir una comisión de 6 miembros con 3 hombres y 3 mujeres. Podemos primero elegir las 3 mujeres, por ejemplo.
luego elegir los 3 hombres. Para elegir la cantidad, las 3 mujeres, tenemos una cantidad de combinaciones de 15 elementos, 15 mujeres tomadas de a 3. Y para los hombres, una cantidad de combinaciones de 10 elementos tomados de a 3. Combinaciones, ¿por qué? Porque no se admite repetición, es decir, hay que seleccionar 3 mujeres y 3 hombres. Y además, el orden de la selección no es importante. Muy bien, así que tendremos 15 factorial sobre 3 factorial por 12 factorial, y tendremos 10 factorial sobre 3 factorial por 7 factorial. Así que este 15 factorial lo desarrollamos hasta el 12 factorial. Vamos a poder simplificarlo con este 12 factorial. Y aquí tenemos 3, dividimos 15, nos quedan 5, y este 14 nos quedan 7. Así que 7 por 5 por 13 nos da un total de 455. Bien. Y este 10 factorial lo desarrollamos hasta el 7. Vamos a poder simplificarlo con el factorial de 7 de abajo, el denominador. Este 9 nos va a quedar en 3 y este 8 nos va a quedar 4. Así que 4 por 3, 12, por 10, 120. Y ahora simplemente tenemos que multiplicar las combinaciones de 15 tomadas de a 3 por las combinaciones de 10 tomadas de a 3, porque necesitamos una comisión de 6 miembros. Y por cada terna de mujeres habrá una terna también de varones, el cual, aplicando el principio del producto, 355 por 120 nos da un total de 54.600 comisiones posibles de 6 miembros. Vamos con otro. Un profesor plantea 40 preguntas de matemática discreta con respuesta verdadera o falsa, de las que 17 son verdaderas. Si las preguntas se pueden ordenar de cualquier forma, ¿cuántas soluciones posibles tiene el examen completo? Este problema tiene una pequeña trampita que nos puede llegar a despistar un poco sobre el tema del orden. Están preguntando cuántas soluciones posibles tiene el examen completo. Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué forma tienen estas soluciones? Bueno, básicamente son preguntas con verdadero o falso, con lo cual habrá 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, 40 preguntas, las cuales hay 2 opciones en cada una, ¿no? Verdadero o falso. Verdadero o falso. Verdadero o falso. Verdadero o falso. Etcétera, ¿no? Verdadero o falso. Sin embargo, nosotros ya sabemos que 17 son verdaderas, es decir que de estas 40 va a haber 17 verdaderas y 23 falsas. ¿Cómo podemos contar esta cantidad de soluciones posibles teniendo esto en cuenta? Pareciera que el orden es importante. Pareciera que el orden define la solución. Y es cierto, el orden tiene que ver, el orden es importante en este caso. Pero sin embargo, podemos establecer una biyección inteligente y no considerar el orden. A ver, básicamente uno podría pensar en que
lo que hay que hacer es seleccionar las 17 posiciones, o sea, los 17 números de preguntas a los cuales ponerle verdadera, y todas las demás van a ser falsas. Es decir, una vez que están distribuidas las 17 verdaderas, hay una sola opción para completar toda la solución, que son las 23 falsas restantes. Con lo cual uno podría pensar en resolver este problema como las combinaciones, cantidad de combinaciones de 40 posiciones tomadas de 17. Estas 40 que son los números de preguntas, las posiciones de las preguntas. Y las 17 son porque necesitamos 17 verdaderas. Y esto se puede calcular muy fácilmente como el factorial de 40 dividido el factorial de 17 por el factorial de 23. Bueno, el número no es tan importante. Vamos a calcularlo fácilmente. Bueno, no les había dicho, con la calculadora se pueden calcular muy fácilmente las combinaciones, como con esta teclita, NCR. Eso les da la cantidad de combinaciones. Entonces son las combinaciones de 40 tomados de A 17. Uy, son unas cuantas. 88.732 millones. 378.800. A alguien a lo mejor se le hubiera podido ocurrir calcular esto como permutaciones con elementos repetidos. Y esa tal vez tiene más sentido con la característica, con la caracterización de la solución en sí misma, por el tema del orden y de la repetición, porque en realidad estamos repitiendo muchas veces dos elementos, verdadero o falso, y tenemos una cuenta bien específica de y tenemos el orden, que también es importante. Es decir, esto tranquilamente hubiera podido ser la cantidad de permutaciones con repetición, o con elementos repetidos, mejor dicho, con un total de 40, donde hay en realidad dos elementos indistinguibles: el verdadero, que se repite 17 veces, y el falso, que se repite 23. Y qué casualidad, ¿no es cierto? Esto se calcula como el factorial de 40 dividido el factorial de 17 por el factorial de 23. Bueno, acá se empiezan a entrelazar las combinaciones con las permutaciones, y no hay una única forma de lograr un razonamiento válido en cuanto a la resolución de un problema de conteo. Es decir, hay muchísimos caminos que llevan al mismo lugar. Bueno, y terminemos con las combinaciones con repetición. Son básicamente lo mismo que las recombinaciones, pero ahora admitimos la repetición de elementos. La repetición viene dada generalmente por la presencia de objetos indistinguibles. Nuevamente aparecen los objetos indistinguibles, y en realidad no vamos a estar contando subconjuntos de un conjunto, sino que vamos a estar construyendo multiconjuntos a partir de un conjunto. Por ejemplo, ¿de cuántas formas se puede pedir media docena de facturas en una panadería que ofrece medias lunas, tortas negras y facturas con crema pastelera? Bueno, básicamente tenemos nuestra panadería, ofrece tres tipos de facturas: las medias lunas, las tortas negras y la factura con crema pastelera. Queremos pedir media docena de facturas, es decir, necesitamos 6. Entonces podemos repetir tranquilamente, podemos pedir 6 medias lunas, 6 tortas negras, 6 facturas con crema pastelera, o pedir alguna otra combinación de valores. Pero simplemente lo que queremos hacer es tomar todos los multiconjuntos posibles, donde M, T y C son los elementos, y uno quiere llenar la mu sub A,
¿sí? De ese multiconjunto. ¿Y cómo las puede llenar? Bueno, básicamente uno las puede llenar de la forma que quiera. Puede poner 6 acá, 0 y 0. Puede poner 5, 1 y 0. Es decir, en esta selección, en este multiconjunto, estamos pidiendo 6 medias lunas. En este otro multiconjunto estamos pidiendo 5 medias lunas y una torta negra. Fíjense que las medias lunas en sí, entre ellas, no son distinguibles. Otra selección posible podría ser pedir 2, 2 y 2. 2 medias lunas, 2 tortas negras y 2 facturas con crema pastelera. Bueno, es decir, todas las que se nos ocurran. Si estamos queriendo construir multiconjuntos a partir de un conjunto. Multiconjunto con un cardinal dado. Bueno, una forma para calcular la cantidad de combinaciones con repetición en un escenario como este está dado por las combinaciones de n elementos tomados de AR con repetición. Está dada por otro número combinatorio, pero sin repetición, de n más r menos 1 elementos tomados de R. ¿De dónde sale esta fórmula? Bueno, podríamos pensar básicamente en un razonamiento parecido al de la resolución de la ecuación del video pasado. Bueno, uno podría pensar entonces en un razonamiento similar al que hicimos en el video pasado con la resolución, con la cantidad de soluciones de la ecuación. Cada uno de estos multiconjuntos los podemos codificar con una cadena que está formada por algún marcador que de cierta forma denote cantidad, como los palitos, y algún separador, como por ejemplo el signo más. Entonces, una solución posible, una asignación posible para esta selección de 6 medialunas podría ser, por ejemplo, palito, 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 más y más. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 palitos en el primer casillero, 0 en el segundo y 0 en el tercero. Estamos hablando de este primer multiconjunto, el multiconjunto con 6 medias lunas, ninguna torta negra y ninguna factura con crema pastelera. Este otro de 5, 1, 0 podríamos codificarlo como palito, 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 separador, palito, separador. Es decir, aquí hay 5 medias lunas y una torta negra. Este otro de 2, 2 y 2 sería entonces palito, palito, separador, palito, palito, separador, palito, palito. Ese es este. Este es este. Y esto sí que lo sabemos contar. Estas son permutaciones con elementos repetidos. Entonces, ¿de dónde sale esta fórmula? Bueno, simplemente sale de transformar esta cantidad de combinaciones con repetición en permutaciones con elementos indistinguibles. La cantidad de elementos indistinguibles, entonces, la cantidad de separadores, entonces, la da n, y r da la cantidad de palitos que se pueden asignar. Hay r palitos, r unidades, y hay n espacios para poner, con lo cual tendríamos n-1 separadores, n-1 signos más. Es decir, que uno podría pensar en estas combinaciones con repetición como permutaciones con elementos repetidos. ¿Con cuántos elementos? Bueno, básicamente sabemos que va a haber r palitos y va a haber n-1 separadores, con lo cual tendremos n más r menos 1. Esto se calcula como n más r menos 1 factorial dividido r factorial por n menos 1 factorial, que es exactamente lo mismo que el desarrollo de este número combinatorio. N más r menos 1 factorial dividido r factorial por n más r menos 1 menos r, es decir, r menos r se cancelan y nos queda n menos 1 factorial.
Con lo cual, la cantidad de formas de elegir media docena de facturas estará dada por la cantidad de combinaciones con repetición de 3 elementos tomados de A6, es decir, la cantidad de combinaciones ordinarias, 3 más 6 menos 1 elementos tomados de A6, es decir, la cantidad de combinaciones de 8 elementos tomados de A6. (8 factorial sobre 6 factorial por 2 factorial). 8 por 7 sobre 2. 8 y 2, 4. 7 por 4, 28. Hay 28 formas de elegir la media docena de facturas. Muy bien. Bueno, este es un ejercicio histórico que nos hemos aburrido de tomar en mesas de examen, parciales, de todo, pero que realmente no tiene ninguna vuelta, ninguna maldad de ningún tipo. Los ejercicios siguientes se refieren a pilas idénticas de pelotas rojas, azules y verdes, donde cada pila contiene por lo menos 10 pelotas. Bueno, esa restricción es importante porque si no, la cantidad de palitos que le podemos asignar a cada casillero estaría limitada, y ahí empiezan algunos problemas. Bueno, ¿de cuántas formas se pueden seleccionar las 10 pelotas? Bueno, muy sencillo. Hay 3 elementos y queremos armar selecciones de 10, con lo cual tendremos combinaciones con repetición de 3 elementos, rojo, azul o verde, tomados de a 10. ¿De cuántas maneras se pueden seleccionar 10 pelotas y debe elegirse al menos una pelota roja? Bueno, una pelota roja queda fijo, una roja, acá hay una sola opción, por la cantidad de combinaciones con repetición de los 3 elementos, porque dice al menos una roja, así que podría haber la cantidad roja que quiera, pero tomados de a 9, porque ya hay una roja asignada. Es decir, combinaciones de 3 elementos tomados de a 9 con repetición. ¿De cuántas maneras se pueden seleccionar 10 pelotas y debe haber exactamente una pelota roja? Bueno, ahí de nuevo la primera roja queda fija y luego tenemos las combinaciones de, bueno, con repetición, obvio. Tiene que haber exactamente una pelota roja, la roja que había que poner ya está, con lo cual solo podemos elegir entre las verdes y las azules. Entonces, combinaciones con repetición de 2 elementos tomados de 9. ¿De cuántas maneras se puede seleccionar 10 pelotas y debe haber, cuando mucho, una roja? Ahí podríamos pensar en 2 casos, uno con 0 pelotas rojas y otro con una pelota roja. Con 0 pelotas rojas tenemos las combinaciones de 2 elementos tomados de a 10. Y con una pelota roja tenemos este de acá arriba. Combinaciones de 2 elementos tomados de 9. Con repetición son todas, ¿no? ¿Sí? Este es el anterior y este sería con ninguna pelota roja. Es decir, solo verdes y azules. ¿Sí? Por el principio de la suma podemos dividir esos dos y sumarlos. Sabemos que son disjuntos. Bueno, y este último sencillamente es la verificación de los resultados anteriores con el principio de adición o principio de inclusión-exclusión entre conjuntos. Que se los dejo a ustedes, si quieren ponganlo en los comentarios la verificación. Pero fíjense que no tenía ninguna maldad. Simplemente había que saber un poquito de combinaciones con repetición. Bueno, y vamos con el último, creo ya. De nuevo, ¿cuántas soluciones tiene la ecuación x1 más x2 más x3 más x4 igual que 17? Bueno, nosotros ya lo resolvimos con permutaciones con elementos repetidos, pero tranquilamente podríamos pensarlo también con combinaciones con repetición. ¿Por qué? Porque uno podría decir, bueno, yo quiero seleccionar x1, x2, x3, x4 17 veces, alguna combinación de 17 veces. Es decir, puedo seleccionar x1 la cantidad de veces que quiera, siempre y cuando no me pase 17. Podría seleccionar x2 la cantidad de veces que quiera, etc. Entonces uno podría decir, una solución posible para esto es un multiconjunto donde x1, x2, x3 y x4 ocurren múltiples veces. ¿Sí? Podría ocurrir, por ejemplo, 17, 0, 0, 0. Así habíamos empezado nuestro razonamiento, pero como no sabíamos combinaciones con repetición, no podíamos resolverlo de esa forma. Bueno, 16, 1, 0, 0, etc., ¿no? Podría tener, por ejemplo, 5 y 5, 10 y 5, 15 y 2, 17. ¿Sí?
la cantidad de veces que la cantidad de asignaciones que se nos ocurran. ¿Cómo resolvemos esto entonces? Con la cantidad de combinaciones de 4 elementos, x1, x2, x3 y x4, tomados de A17, con repetición por supuesto. Esto es lo mismo que la cantidad de combinaciones de 4 más 17 menos 1 tomados de A17, cual es lo mismo que la cantidad de combinaciones de 20 tomados de A17, lo cual es 20 factorial dividido 17 factorial por 3 factorial. Vayan al video y chequen que sea exactamente lo mismo. Lo es. 20 por 19 por 18 dividido 6, si me acuerdo de esta simplificación. Lo que no me acuerdo cuánto daba. 20 por 19 por 3. 1140 soluciones posibles. Bueno, muchas gracias por verlo. ¿Vieron qué rápido? Terminamos entonces con esta serie de técnicas de conteo que teníamos pendiente. Les mando un abrazo grande, espero que lo hayan disfrutado y que les sirva para sus estudios. Chau, chau.